Descubierto. El lado inespero de los animales prehistóricos que transformará tu visión del pasado. Juan siempre había sentido una conexión especial con la tierra que pisaba, pero ahora, mientras examina el hueso que descubrió, esa conexión se siente como un torrente de adrenalina. Todavía recuerda la voz de su abuela, Doña María, contándole historias de sus ancestros, de guerreros y curanderos, de un legado que debía preservar. Pero hoy, en un terreno que debería ser un nuevo parque, siente que el orgullo se mezcla con el temor. ¿Podría esto ser realmente el hallazgo que transformaría su futuro? Mientras su corazón late descontrolado, el eco de risas burlonas resuena en su mente. Un fósil, de verdad, Juan, le dijeron sus colegas con desdén en el museo donde trabaja a medio tiempo. Cada risa aderezada con la desconfianza de ser un joven sin conexiones en un mundo académico donde la competencia es feroz. Ellos no entienden que para Juan, esto va más allá de un simple hallazgo. Es su forma de honrar la memoria de su abuela y demostrar que su sueño no es solo un juego de niños. Pero se siente limitado, atrapado entre lo que su corazón anhela y lo que el mundo espera de él. La presión de sobresalir nunca fue tan intensa. Cada día, al salir de su trabajo, el peso del ridículo lo sigue. ¿Es un soñador? Un hombre de su tierra sin el respaldo de los avatares académicos que pululan por los pasillos de la universidad. Su mente gira a 1000 por hora, cuestionando cada paso. Ahora más que nunca, siente que tiene que demostrar que no es solo un chamaco de su barrio, sino alguien con la capacidad de desenterrar el pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una noche, mientras organiza todo lo que ha encontrado, se siente abrumado. Las presentaciones académicas se acercan y las dudas lo atacan como sombras voraces. ¿Qué pasará si sus hallazgos son desestimados? La idea le atormenta. Perder el respeto de su comunidad, de la gente que cree en él y en su trabajo, lo aterra. Con cada hora que pasa, su mente se divide en una batalla interna. Por un lado, el deseo ardiente de ser reconocido. Por el otro, la constante desconfianza alimentada por voces ajenas. Es difícil concentrarse en su proyecto cuando el eco de su abuela resuena. El verdadero tesoro no son los descubrimientos, sino el legado que dejas. Pero, ¿qué legado puede dejar si no recibe el apoyo que tanto anhela? En su pensamiento, surge un dilema aún más profundo. La presión por demostrar su valía se mezcla con la necesidad de ser fiel a su esencia. ¿Es su deseo de reconocimiento tan poderoso que podría poner en peligro su autenticidad? La angustia lo envuelve. La noche avanza y el amanecer se siente distante. Mientras el día de la presentación se acerca, una sensación abrumadora lo consume. ¿Es hora de buscar justicia por su trabajo o aferrarse al rencor que puede destruirlo? La amenaza de un antiguo adversario pende sobre él como un hacha afilada, y con un latido en la garganta, se pregunta si podrá encontrar el valor que le falta. ¿Descubrirá quién es realmente? ¿O quedará atrapado en las sombras de una historia que nunca le perteneció? La noche se siente eterna, y el futuro parece un laberinto del cual no puede escapar. El día de la presentación llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y determinación opacó su ánimo. Juan se encontró en el vestíbulo del museo, donde un grupo de académicos se reunió, cada uno con sus propios conocimientos y egos a cuestas. A medida que observaba los rostros conocidos, su mente reflexionó sobre el abrumador desencanto que había sentido cada vez que sus hallazgos eran cuestionados. ¿Acaso su labor no valía lo mismo que la de los demás? Mientras aguardaba su turno, quedó atrapado en el eco de sus propias inseguridades. Había ensayado su presentación una vez tras otra, pero cada palabra,
se desvanecía en su mente como arena entre los dedos. Recordó las burlas de sus colegas, su constante falta de fe. Sin embargo, también recordó las palabras de su abuela, llenas de una sabiduría que exigía que no solo observara el pasado, sino que lo defendiera, como un guerrero en la batalla. El corazón le latía con fuerza. Cuando finalmente llamó su nombre, se dirigió hacia el podio. La sala, iluminada artificialmente, parecía observarlo como un depredador acechando a su presa. El murmullo general se apagó y la atención se centró en él. Una pantalla antigua lista para mostrar sus descubrimientos. Su mente, en un instante de claridad, se llenó de una repentina confianza. Era su momento. Lo que están a punto de ver es más que un simple fósil, comenzó, con la voz más firme de lo que imaginaba. Es un vínculo con nuestras raíces, con una historia que habla de la vida, la lucha y la conexión con el mundo que nos rodea. Sentía que las palabras salían de su interior, como si la esencia de sus ancestros le otorgara el poder. A medida que habló de sus hallazgos, de las características específicas del fósil, pudo notar las miradas atentas de algunos de los asistentes. Sin embargo, también había una sombra. Aquella figura que conocía muy bien, Esteban, quien había cuestionado su capacidad desde el principio. Se cruzaban miradas, un duelo silencioso que le gritaba, «No puedes lograrlo». La presión se intensificaba, pero en lugar de hundirse en la duda, su voz se alzó aún más. Al finalizar, la sala quedó en silencio, una pausa que parecía una eternidad. Juan se sintió vulnerable, expuesto ante los ojos de sus críticos y aliados. Finalmente, recibió un aplauso tímido que lo tomó por sorpresa. Tal vez no había sido suficiente para conquistar el corazón de todos, pero en ese momento comprendió que había más en juego. Estaba cosechando el respeto de sí mismo. Las preguntas empezaron, y a cada una, su aclaración se volvió más precisa, más apasionada. Se dio cuenta de que no solo defendía su trabajo, sino que estaba reafirmando su lugar en el mundo académico, su derecho a existir entre ellos con la misma validez. La bruma de la inseguridad comenzaba a despejarse. Pero en el fondo, otra preocupación se formaba. ¿Qué pasaría si Esteban decidía atacarlo más directamente? La batalla no había terminado. Sabía que la aceptación era solo el primer paso. Esa noche, mientras buscaba refugio en su hogar, una idea comenzó a germinar en su mente. Quizás era el momento de desafiar abiertamente a su antagonista. La confrontación estaba a la vista, y con ella, la oportunidad de definir su camino. Juan guardó el fósil con más reverencia que nunca, decidido a no dejar que las dudas ajenas empañaran su luz. ¿Sería capaz de enfrentar a Esteban, no solo en la academia, sino también en su propio viaje hacia la verdad personal y profesional? Mientras las sombras de su pasado amenazaban con volver, una nueva determinación crecía. El legado no solo se definía por los fósiles que desenterraba, sino por el coraje que mostraba para enfrentarse a quienes dudaban de su capacidad. Sin embargo, en el centro de su mente, la inquietante pregunta permanecía. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar para proteger su verdad? La noche aún no había terminado, y la confrontación se avecinaba. Juan despertó en la penumbra de su hogar, sus pensamientos agolpándose en su mente como un enjambre de abejas. La incertidumbre del encuentro con Esteban lo mantenía en vela, su mente tejiendo escenarios de confrontación y desafío. Había algo liberador en la idea de enfrentarse a su rival, en absolver su verdad, pero también un temor latente a lo que eso podría significar. La fragilidad de la confianza que había comenzado a construir podría desmoronarse en un instante. Cada encuentro con Esteban en el pasado se había convertido en un campo de batalla psicológico, donde las palabras eran los proyectiles más destructivos. Sin embargo, esta vez, el contexto era diferente. Había un nuevo Juan, un hombre más consciente de su valía, de su lugar en el mundo académico. Su presentación no había sido perfecta, pero había encarnado algo esencial, la necesidad de ser escuchado y de demostrar que sus hallazgos merecían reconocimiento. Mientras la luz del amanecer filtraba sus suaves rayos por la ventana, decidió que la confrontación no sería con rabia,
sino con argumentos sólidos. Necesitaba preparación estratégica, así que se sumergió en la investigación. Esa mañana, las páginas de textos académicos se convirtieron en sus aliadas. Decidió que si Esteban tenía preguntas, él respondería con una claridad que hiriera cualquier duda a lo largo del camino. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de preparación. Con cada nueva lectura, Juan descubría conexiones entre su trabajo y las teorías que había aprendido en sus años de estudio. Una vieja noción empezó a latir en su pecho. Su perspectiva sobre los fósiles no solo se trataba del pasado, sino de un legado que se extendía hacia el futuro, de cómo la ciencia podía desafiar las visiones distorsionadas del mundo natural. Se dio cuenta de que su trabajo no era simplemente reivindicativo ante Esteban, sino un intento de liberar el potencial de su campo. Durante esas noches, mientras examinaba una y otra vez sus notas, repitió mentalmente: «No estoy aquí para competir contra Esteban, sino para enriquecer el diálogo académico». Esta afirmación elegida, una especie de mantra, tallaba en su mente un camino hacia una autoafirmación que lo ayudaría a resistir la presión externa. Un día antes de la reunión crucial, Juan recibió un correo electrónico de Esteban invitándolo a un debate sobre sus diferencias. La propuesta lo tomó por sorpresa, pero también despertó una chispa interna de desafío. Tal vez sea una trampa, pensó, pero luego se dio cuenta de que era una oportunidad. El miedo a lo desconocido se transformó en adrenalina, en energía que lo empujaba a salir de su zona de confort. Estaba preparado, no solo para defender su descubrimiento, sino para mostrar que la pasión por el conocimiento no necesitaba ser una contienda egoísta, sino un espacio donde florecer. Comenzó a esbozar su argumentación, enfatizando no solo la relevancia de su trabajo, sino cómo sus teorías podían abrir nuevas puertas y discusiones en su área de estudios. Esa noche, el sonido del teclado resonaba en la calma de su oficina, mientras su mente se concentraba en obtener claridad en su mensaje. Cada argumento escrito representaba un bloque de construcción que lo acercaba a la reconciliación no solo con su antagonista, sino consigo mismo. Sin embargo, al cerrar su computador, se encontró nuevamente con esa inquietante pregunta. ¿Estaba realmente listo para abrir su corazón y su mente ante Esteban? ¿O su valentía solo era un refugio temporal? La respuesta se lo diría el día siguiente. Esa madrugada, mientras la luna iluminaba su habitación, entendió que el desafío no sería solo académico, sino una nueva etapa de su viaje personal hacia la autenticidad profunda. Cuando finalmente se dirigió al encuentro, una mezcla de temor y fuerza lo acompañaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Esteban, sino también a los fantasmas que lo habían perseguido. Sin embargo, en su interior, la inquietante sensación de que quizás lo más difícil aún estaba por venir lo mantenía alerta. El eco del pasado resonaba en su mente. ¿Realmente estaba listo para descubrir quién era en esta nueva narrativa? El ambiente en la sala de reuniones se sentía tenso. El aire denso como si cada pensamiento no expresado pudiera estallar en cualquier momento. Juan se sentó frente a Esteban, el corazón latiendo con fuerza, mientras su mente repasaba cada argumento que había preparado. Sin embargo, la certeza recién adquirida comenzaba a desmoronarse ante la presencia de su rival. Este era el momento que había anticipado, pero ahora la realidad de la confrontación se sentía tangible y desafiante. Esteban llegó con su usual postura desafiante, cargando su aire de autoridad como un escudo. Juan tomó una respiración profunda, recordando su mantra. No estoy aquí para competir. El intercambio comenzó y a medida que la conversación se desenvolvía, se dio cuenta de que la ambigüedad en sus sentimientos era mayor de lo que había supuesto. Por un lado, quería demostrar su valía. Por el otro, había un deseo palpable de que la discusión no terminara en división, sino que abriera un camino hacia el entendimiento. Mientras Esteban debatía sobre sus ideas preconcebidas, Juan se centraba en no desviarse a lo emocional. Aprovechó cada interrupción, cada intento de descalificar su trabajo, no como un ataque, sino como una oportunidad para exponer su perspectiva. Sus palabras se organizaron en un discurso que no solo se defendía, sino que también proponía un diálogo constructivo. La ciencia se nutre de la discusión, dijo firme,
dando un paso hacia la reconciliación. Y estoy aquí para explorar no solo lo que sabemos, sino lo que aún no hemos cuestionado. El debate se tornaba dinámico, con Esteban lanzando críticas cada vez más incisivas, pero Juan mantenía su enfoque. Allí, en medio de esa batalla verbal, comenzó a descubrir una confianza que jamás había tenido. Cada respuesta se sentía como un paso hacia un terreno más firme. Su voz resonaba con claridad, y en su interior, una llama de determinación empezaba a brillar intensamente. Cada argumento sólido no solo era una defensa de su trabajo, sino una reclamación de su lugar en el ámbito académico. Con el paso de los minutos, la tensión fue cambiando una vez más. A medida que compartía sus descubrimientos sobre los fósiles, la audiencia quedó cautivada. Había algo magnético en la forma en que Juan hablaba sobre el pasado. Su visión se expandía más allá de algún descubrimiento. Abrazaba un futuro donde el conocimiento se compartía y se expandía a través de la colaboración, no de la competencia. Cuando finalmente Esteban quedó momentáneamente en silencio, Juan sintió que tenía una abertura. Era el momento crucial, la verdad floreciendo en su pecho. Se atrevió a preguntar: ¿y si en lugar de desacreditar los hallazgos del otro, trabajamos juntos para profundizar en ellos? ¿No sería eso lo que la ciencia necesita realmente? Un pequeño murmullo de sorpresa recorrió la sala. Esteban lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. La mirada de Juan se sostuvo con firmeza, buscando no solo la victoria en ese debate, sino un camino hacia la transformación personal. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud hacía eco. ¿Qué pasaría si el consenso que había sembrado entre la audiencia no era suficiente para cambiar la percepción de los que realmente importaban? Tal vez, el próximo paso hacia la verdadera aceptación y validación de su trabajo no estaba solo en esta sala, sino también en las críticas que vendrían después. Con esa revelación, Juan supo que el viaje apenas comenzaba. La verdadera pregunta era: ¿se atrevería a llevar esta conversación más allá de este momento, hacia la comunidad académica más amplia? ¿Sería capaz de abrir puertas que aún estaban cerradas y de mantener la conexión que había comenzado a construir en ese debate? El eco de su conversación quedó resonando en su cabeza mientras salía de la sala, dejando la firma de su desafío en el aire. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, ocupando un lugar preponderante en su mente. El futuro parecía más nebuloso que nunca, pero había una cosa que sabía con certeza: el verdadero reto estaba por venir. ¿Estaría preparado para enfrentar el aprendizaje que esa nueva etapa demandaría? Al salir de la sala, Juan sintió el viento fresco en su rostro, una brisa que contrastaba con la calidez sofocante del debate. Su mente no paraba de girar. Cada argumento de Esteban resonaba en su cabeza, pero también lo hacía su propia firmeza. Organización y claridad habían sido sus aliados, y ahora se encontraba en un punto de inflexión. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente comenzó a formular estrategias. Sabía que el verdadero desafío no terminaba con el debate. A pesar de que la audiencia había respondido positivamente a su propuesta de colaboración, los críticos no desaparecerían tan fácilmente. Se enfrentaría ahora a un laberinto de conferencias, publicaciones y revisiones que pondrían a prueba su capacidad de resiliencia. ¿Cómo puedo hacer que mi voz sea escuchada?, se preguntó, sumergido en sus pensamientos. La respuesta era clara: establecer conexiones. Necesitaba aliados, personas que compartieran su visión de un enfoque colaborativo en la investigación. La idea de preparar una propuesta para una conferencia nacional comenzó a germinar en su mente. Iba a presentar no solo sus hallazgos, sino también la necesidad de cooperación en la comunidad científica. Sin embargo, aquí surgía un nuevo miedo. ¿Y si los demás no estaban listos para esa conversación? Tal vez su idea de un trabajo conjunto era demasiado idealista. Esa duda se anidaba en su pecho mientras buscaba sus notas. En su pizarrón, había dibujado las conexiones entre diferentes especies de fósiles, una red compleja que contaba una historia más rica que cualquiera de sus pares hubiera imaginado. A medida que pasaba los días, Juan se encontraba en la biblioteca, revisando artículos académicos,
buscando el apoyo de otros investigadores que habían explorado conceptos similares. Cualquier descubrimiento que pudiera validar su postura era crucial. En cada publicación se sentía menos solo. Otros también abogaban por la idea de que la ciencia avanza a través de la sinergia, no de la competencia. Con eso, cada lectura se convertía en una chispa de motivación, alimentando su determinación de seguir adelante. Poco a poco, fue diseñado un esquema para su propuesta. En él, abogaba por un trabajo interdisciplinario, donde la paleontología se cruzara con la biología moderna para reinterpretar la existencia de los animales prehistóricos. Mientras escribía, cada palabra resonaba con la pasión que había sentido en el debate. Era como si cada letra se convirtiera en un ladrillo que edificaba su nueva realidad profesional. No obstante, aún había un tabú que afrontar. Esteban. Su rivalidad había sido tensa, pero también le había proporcionado un alto estándar que alcanzar. Juan sabía que, para enfrentar a su oponente, necesitaría más que datos y argumentos. Necesitaría un enfoque pragmático. ¿Podría invitar a Esteban a colaborar en la presentación? La idea lo llenaba de ansiedad, pero también de un desafío intrigante. Estaba claro que necesitaría involucrarlo, no solo por el apoyo que podría ofrecer, sino porque su habilidad para argumentar era formidable y, en el fondo, podría ser más valiosa como aliado que como adversario. Con ese nuevo plan en marcha, Juan comenzó a construir puertas donde antes solo había muros. La posibilidad de un cambio real brillaba ante sus ojos. Sin embargo, el eco de su propuesta resonaba con una advertencia. ¿Podía realmente dejar atrás la competencia y abrir un espacio para los desacuerdos constructivos? La duda no lo abandonaba. Mientras enviaba su primera invitación a Esteban, una sensación de nerviosismo y esperanza invadió su abdomen. Sabía que cualquier respuesta podría cambiar el rumbo de su carrera y sus aspiraciones. Su viaje apenas comenzaba, y el reto se intensificaba. ¿Y si Esteban daba la espalda a su invitación? ¿Podría Juan encontrar la manera de seguir adelante sin él? La expectativa lo mantenía alerta. Sin embargo, había una certeza implacable. El próximo paso lo llevaría hacia una transformación que no solo cambiaría su carrera, sino también el enfoque de la ciencia misma. El verdadero conflicto aún tenía que revelarse. La respuesta de Esteban no tardó en llegar. Al abrir el correo, una oleada de emociones lo invadió. Había aceptado la invitación, pero su respuesta contenía una petición: que se reunieran en la casa de campo de Esteban para discutir los detalles. Juan sintió un revuelo en su interior, una mezcla de ansiedad y adrenalina. La primera impresión era positiva, pero la sensación de inestabilidad no lo abandonaba. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, Juan se sumergió en sus notas una y otra vez, perfilando su presentación. Quería que fuese impecable. Sabía que tenía que demostrarle a Esteban que la colaboración era la única manera viable de avanzar, pero también que podía aportar un valor significativo. Cada frase escrita le parecía crucial. Cada argumento tenía que resonar con claridad, y en su empeño por destacarse, comenzó a dudar de sus propias capacidades. ¿Y si no soy lo suficientemente convincente? La pregunta lo atormentaba, pero también lo impulsaba a esforzarse aún más. La noche previa a la reunión, el insomnio se instaló en su mente. Revisó su esquema de propuestas, ajustó cada sección. Se encajó en una espiral de revisión que parecía no tener fin. En un momento de agotamiento, se tomó un respiro para reflexionar. Esa presentación no era solo sobre los fósiles o las colaboraciones interdisciplinarias. Era una representación de lo que él valoraba como científico. La búsqueda de la verdad era su norte, pero ahora comenzaba a comprender que esa búsqueda se llevaba a cabo no en solitario, sino tejiendo conexiones. Finalmente, llegó el día de la reunión. Al llegar a la casa de Esteban, notó el ambiente distendido, casi familiar. La luz del sol se colaba entre los árboles, iluminando el espacio con una calidez que diluía sus nervios. Sin embargo, al ver a Esteban, vestido de manera casual pero con una mirada crítica, la tensión volvió a su pecho. La conversación comenzó de manera cordial, pero Juan se percató de que cada comentario de Esteban
Contenía preguntas sutiles que lo retaban. ¿Por qué crees que la ciencia debería colaborar en lugar de competir?, preguntó Esteban, mientras tomaba un sorbo de café. La pregunta le clavó una punzada en el estómago. No era solo un desafío, era una invitación a defender sus ideales. Porque el conocimiento está en la intersección de las disciplinas, Juan respondió con convicción, intentando darle forma a su idea de que muchos aspectos de la evolución estaban interconectados. Esteban lo observaba cuidadosamente, midiendo cada palabra, y Juan sintió la necesidad de profundizar su argumento. La conversación fluyó entre momentos de desacuerdo y otros de revelación compartida. Cada desacuerdo era un campo de batalla, y Juan tenía que ser ingenioso para ganar la confianza de Esteban. A medida que se adentraban en el debate, Juan empezó a ver a Esteban no solo como un oponente, sino como un aliado potencial. Descubrió que Esteban también cuestionaba esa competitividad tan enraizada en la ciencia. Tal vez había una oportunidad real de cambiar hacia una colaboración genuina. El diálogo se tornó intenso cuando Esteban propuso una idea que sorprendió a Juan. ¿Y si lanzamos una investigación conjunta? Un proyecto que combine nuestras áreas de especialización. La propuesta dejó a Juan sin aliento. Esa era la clave que no había anticipado. Una puerta que se abría hacia un futuro que podría reconfigurar su carrera y la perspectiva de la ciencia. Aunque todavía había un lado de Esteban que lo inquietaba, la conexión que empezaba a formarse entre ellos podía resultar vital. Sin embargo, una inquietud se agazapaba en el fondo de su mente. ¿Podría realmente confiar en Esteban? La competencia había moldeado sus carreras, y todo cambio era un riesgo. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo basado en el respeto y la curiosidad compartida, Juan sintió una mezcla de alivio y el peso de la responsabilidad. Había abierto la puerta a una nueva forma de ver la ciencia, pero a lo lejos aún se escuchaban los ecos de los escépticos. Mientras se despedían, Juan se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Con cada interacción, había un mundo de posibilidades esperando. Pero en el fondo, la pregunta persistía. ¿Estaría preparado para enfrentar los retos de esta nueva colaboración, especialmente si sus diferencias volvían a surgir? La incertidumbre rodeaba su futuro, y el camino estaba lleno de desafíos que lo llevarían a un cambio inesperado en su forma de pensar y trabajar. El sol aún no salía cuando Juan se despertó, la mente revuelta por pensamientos ambiguos sobre su reciente encuentro con Esteban. Mientras las sombras de la noche comenzaban a disiparse, se sentó en la cama, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Había planteado una investigación conjunta, una idea que desafiaba la naturaleza competitiva que había dominado su trayectoria profesional. Pero con cada nuevo paso hacia la colaboración, las sombras de la duda lo seguían de cerca. Aquella mañana, Juan decidió emprender una limpieza de su espacio de trabajo, en parte para calmar su mente y en parte para poner en orden sus pensamientos. A medida que retrajo cada objeto, cada libro, encontraba en el desorden reflejos de su propia confusión, la necesidad de pertenecer a algo más grande que él mismo. La búsqueda de la verdad en la colaboración resonaba en su interior, pero el miedo a la traición persistía como una sombra. Sin embargo, algo había cambiado. La chispa de la curiosidad había encendido una llama en su corazón. ¿Qué significaba realmente colaborar? Consciente de que necesitaba empezar a abandonar la resistencia al cambio, decidió sumergirse más en la investigación, tratando de descubrir puntos en común con la élite de la ciencia a la que pertenecía Esteban. Después de varios días de estudio, comenzó a descubrir artículos poco conocidos sobre la evolución de distintas especies, que propugnaban teorías de sinergia que jamás había considerado. Se dio cuenta de que a menudo había rechazado perspectivas que no encajaban en su visión abrumadoramente individualista del mundo científico. Ahora, esa resistencia se desmoronaba lentamente, abriendo un cerrojo que le permitía explorar nuevas ideas. Poco a poco, cada artículo investigado alimentaba su entusiasmo por la creación de un enfoque interdisciplinario. Decidió elaborar un borrador inicial de su nuevo proyecto, integrando conceptos de biología, paleontología y sociología.
La visión que una vez nació de la inseguridad, ahora se tornaba en una fuente de inspiración. La colaboración tenía el potencial de abordar preguntas que antes se percibían como inalcanzables cuando uno estaba atrapado en la estrechez de su propio campo. Al reencontrarse con Esteban para una nueva sesión de trabajo, la expectativa en su estómago ahora se transformó en emoción. No solo buscaba exponer sus ideas, sino también el ánimo de construir algo significativo en conjunto. Cuando se sentaron, la tensión que había marcado su primer encuentro se transformó en una energía palpable, alimentada por la curiosidad colectiva. Las discusiones tomaron un giro inesperadamente creativo. Ambos comenzaron a compartir anécdotas, errores y descubrimientos prehistóricos que se acumulaban a lo largo de sus carreras, revelando facetas de sus personalidades hasta ese momento ocultas. Surgen risas y perspectivas divergentes que se integran cada vez más. Juan comenzó a confiar en que la apertura de Esteban no era solo un gesto, sino un reflejo de su propio deseo de renunciar a su antigua forma de pensar. A medida que el diálogo avanzaba, Juan se dio cuenta de que había superado sus dudas iniciales. Su voz adquiría fuerza narrativa, y por primera vez se sintió parte de un colectivo que investigaba con una misión compartida. El respeto mutuo reinaba, sin embargo. Juan también notó que algunos comentarios de Esteban todavía llevaban un tinte que lo hacía cuestionar las verdaderas intenciones de su colega. La jornada terminó con una sensación de logro. Ideas fructíferas brotaban en la hoja virtual donde ambos comenzaban a plasmar sus visiones. Sin embargo, en el fondo, residía la inquietud de hasta dónde podían confiar el uno en el otro, al momento de poner en práctica sus hallazgos. Mientras Juan salía de la oficina de Esteban, la luz del atardecer reflejaba la complejidad y belleza del futuro por delante. Había aprendido a abrirse a nuevas posibilidades, pero los ecos de la sospecha aún resonaban en su mente. Sentía que una nueva capa de su identidad estaba naciendo. Pero también intuía que el vínculo con Esteban podría ser tanto una fortaleza como una posible debilidad. En lo profundo de su ser, la pregunta no abandonaba su mente. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar su deseo de colaboración antes de que la travesía se tornara en una traición? En el horizonte, nuevas investigaciones aguardaban, pero había algo más. El peligro latente de la vulnerabilidad y la verdad personal que aún necesitaba enfrentar. Mientras amanecía un nuevo día, Juan se acomodó ante su computadora, el rostro iluminado por la luz tenue de la pantalla. Había pasado la noche revisando los apuntes de su última reunión con Esteban, buscando conexiones entre sus distintas disciplinas que pudieran ser útiles para crear un enfoque innovador. La mezcla de nerviosismo y emoción vibraba en su interior. La fusión de ciencias que había ideado podría redefinir no solo su propia carrera, sino también la forma en que la comunidad científica entendía ciertos conceptos fundamentales de la evolución. Sin embargo, un aire de ansiedad lo acompañaba. La creciente asociación con Esteban, aunque productiva, también representaba un riesgo. La posibilidad de que, en un momento de vulnerabilidad, su colega pudiera utilizar su trabajo como una base para el éxito personal lo mantenía en alerta. ¿Podía confiar realmente en Esteban, a pesar de sus intercambios abiertos y creativos? Con cada idea que compartía, la inquietud crecía. Decidido a no dejar que la paranoia lo paralizara, se propuso centrar su energía. La investigación avanzaba a buen ritmo. Llenó su escritorio con gráficos y notas, intentando dar forma a las teorías que hasta ahora parecían fragmentarias. Sabía que debía demostrar la validez de su trabajo, no solo ante Esteban, sino ante la comunidad científica en su conjunto. Juan se comprometió a construir un argumento sólido que convenciera a los escépticos, algo que aportara no solo datos interesantes, sino una estructura teórica que pudiera cambiar las mentes más cerradas del ámbito académico. Mientras navegaba por los artículos más recientes de revistas científicas, un descubrimiento lo detuvo en seco. Un estudio sobre la preservación de comportamientos sociales en grupos de animales prehistóricos que había pasado desapercibido para la mayoría. Este giro en sus investigaciones le permitió conectarse con los conceptos de sociología que había descifrado en sus lecturas anteriores. La idea de que los comportamientos sociales formaban parte de la adaptación evolutiva
despertó en él un torrente de emociones. Este era el hilo conductor que buscaba para su proyecto. Educar a su mente para abrirse a nuevas ideas no había sido fácil, pero esa revelación transformó su enfoque. Se sintió impulsado, casi como si el mismo tiempo se decelerara mientras estructuraba sus argumentos. Por primera vez, la imagen era clara. Cada contribución que Esteban pudiera ofrecer sería también un reflejo de su propia evolución. Pero eso no le restó la sensación de que debía tener cuidado, pues el campo de la ciencia a veces podía ser más voraz que el propio proceso evolutivo. En el fondo de su mente surgieron preguntas inquietantes. ¿Podría ser esta búsqueda de verdad y conexión una trampa? Cuanto más se unía a Esteban, más se sentía arrastrado hacia la profundidad de su propia inseguridad. Con el paso de los días, la colaboración continuaba fluyendo, energizando su trabajo diario, pero también lo dejaba con un presentimiento constante. ¿Sería capaz de defender su trabajo ante un potencial ataque si la exclusividad de las ideas se convertía en un campo de batalla? Sin rendirse ante la duda, se adentró en la redacción de una presentación que sentía podría cambiarlo todo. El día señalado para la exposición se acercaba rápidamente, y cada vez más, la adrenalina de enfrentarse al público y a sus colegas científicos lo aterrorizaba, y al mismo tiempo lo motivaba. Sabía que debía ser capaz de compartir su visión sin reservas. El riesgo de ser vulnerable en un escenario también era la clave para un verdadero avance. Sin embargo, esta vez, la inquietud lo llevó a un punto crítico. Antes de que comenzara la presentación, sintió la necesidad de confrontar a Esteban. Había llegado el momento de verbalizar sus recelos, de enfrentar lo que había estado guardando desde el principio. Se pasó la noche en vela, trazando las palabras exactas que necesitaría. La incertidumbre lo invadía. ¿Podría realmente arriesgar su propia reputación por una verdad que parecía esquiva? En su mente, la corriente de pensamientos desbordaba su contención. Debía hacer la pregunta que lo perseguía desde el comienzo. ¿Realmente podían confiar el uno en el otro? La mañana de la presentación amaneció con el cielo cubierto de nubes, presagiando la tormenta interna que se avecinaba. Mientras se acomodaba en la sala, los murmullos del público atronaban en su cabeza. La presión del momento se intensificaba, y Juan sabía que, mientras más se acercaba a su discurso, más peligroso sería el hacer tambalear la base de su colaboración. Con un último suspiro, se levantó de su asiento, dispuesto a encontrar ese hilo de verdad en su propio discurso. En su interior, la pregunta seguía resonando, y el eco de su desconfianza advertía que no todo estaba dicho. Estaba en efecto dispuesto a arriesgarlo todo por su integridad y su camino hacia el descubrimiento. El aire en la sala era espeso. Juan, de pie frente al público, sentía como si cada mirada se posara sobre él con un peso desmesurado. En su mente, un torrente de teorías, data y emociones se fusionaba, luchando por encontrar salida a través de un discurso coherente. Con cada palabra que pronunciaba, el eco de su temor crecía. ¿Era ese momento el punto culminante de su carrera o su caída estrepitosa? Comenzó su presentación, y a medida que desgranaba su propuesta, se dio cuenta de que la emoción que lo había llevado hasta allí también era su mayor enemigo. Su voz tembló al mencionar la idea central, la conexión entre comportamientos sociales y adaptación evolutiva. El momento crucial era el siguiente: la respuesta de Esteban. ¿Lo acompañaría en su exploración o se convertiría en una espada de doble filo? Tras la primera parte de su exposición, miró hacia Esteban. Su colega se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él, mientras el resto del público permanecía cautivado. Había pasado mucho tiempo desde que se sentaron a discutir las bases de su colaboración, y ahora, en el escenario, era evidente que la sinceridad de sus visiones debía encontrarse. Con el temblor de su voz aún resonante, decidió que era el momento de abordar sus dudas. Antes de continuar, debo ser honesto sobre mis preocupaciones. La construcción de este proyecto ha sido un viaje fascinante y desafiante, pero también me ha dejado con inseguridades profundas. Sintió un murmullo entre la audiencia. Nadie esperó tal apertura.
Cada teoría que he presentado hasta ahora ha recibido su toque, su brillo, pero temo que en este proceso he descuidado mi voz individual. Se sintió liberado y vulnerado a la vez, su mirada fija en Esteban. Juan, comenzó Esteban con calma, tus aportaciones han sido clave para avanzar. Pero entiendo tus reservas. Siempre existe el riesgo en la colaboración, y es natural sentir que parte de tu trabajo podría desaparecer entre las sombras de otro. Hizo una pausa. El silencio que siguió parecía pesado, cargado de tensión. No estoy aquí para eclipsar tus logros. Al contrario, creo que debemos entrelazarlos de manera que brillemos juntos. La tensión en la habitación persistía, pero de alguna manera, las palabras de Esteban encendieron una chispa dentro de él. Juan sintió que la espera de esta conversación había valido la pena. Sin embargo, no podía vapulear la sensación de que, a pesar de esa sinceridad, la dinámica entre ellos nunca sería completamente segura. La incertidumbre seguía ahí, como una sombra siempre presente. A medida que avanzaba su exposición, exponiendo argumentos y datos, comenzó a notar que sus palabras resonaban más allá de sus temores. Las preguntas de algunos colegas eran difíciles, pero sus respuestas estaban enraizadas en una nueva confianza. Su mente se animó, y cada vez más se sentía seguro de la interconexión entre sus ideas y cómo podrían transformar el campo. Finalmente, mientras concluía su presentación, notó que su voz sonaba más fuerte, más clara. Aunque aún sentía la presión de la audiencia, la inquietud que antes lo consumía fue reemplazada por una creciente sensación de posibilidad. Su trabajo, al final, no era solo un camino hacia la aprobación social, sino un testimonio de su evolución personal en el ámbito científico. Al cerrar su discurso, mientras la audiencia estallaba en aplausos, Juan sintió un hormigueo de anticipación. Había logrado abrir un diálogo no solo sobre su trabajo, sino sobre sus miedos, conectándose profundamente con quienes lo escuchaban. Sin embargo, en el fondo, una parte de él permaneció alerta. ¿Sería capaz de sostener esta nueva confianza en su colaboración con Esteban a largo plazo? La sensación de triunfo fue festejada, pero la sombra de la desconfianza aún lo acompañaba. No pasó mucho tiempo antes de que uno de sus colegas se levantara, preparado para hacer una pregunta que cambiaría la dinámica y pondría en duda la sinceridad del trabajo colaborativo. Juan, una idea tan innovadora, ¿realmente podría haber sido desarrollada sin la influencia directa de Esteban? La sala quedó en un ávido silencio, y Juan sintió una oleada de tensión aplastante. Aquel era el momento que definiría no solo su carrera, sino sus relaciones personales en el ámbito académico. ¿Cómo respondería a esa interrogante? Mientras los ojos de sus colegas lo observaban expectantes, la pregunta resonó en su mente. ¿Podría salir de este laberinto de dudas y al mismo tiempo preservar su integridad profesional? La sala quedó en silencio. Juan sintió que el sudor le perlaba la frente. Sus pensamientos se agolpaban en un torbellino. En medio de la tensión, recordó las largas noches de esfuerzo, los momentos de duda, pero también las semillas de confianza que había comenzado a cultivar. Este era el reto definitivo: demostrar no solo su valía, sino su capacidad para iluminar el camino hacia la verdad y la colaboración. Con una respiración profunda, decidió ser honesto. Con la voz más firme de lo que pensaba, empezó. Esa pregunta refleja una preocupación válida. Pero quiero dejar claro que, más allá de la influencia de Esteban en esta propuesta, el viaje que emprendí para desarrollar estas ideas fue profundamente personal. Cada descubrimiento, cada argumento, es un resultado de mi formación y experiencia. Lo que hemos creado juntos es más potente porque hemos unido nuestras visiones. Pero esta idea nació en mi corazón y en mi mente, y no puedo renunciar a esa verdad. El murmullo en la sala se intensificó. La tensión se transformó en una inyección de energía. Mientras hablaba, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una defensa personal se estaba convirtiendo en un reclamo por el espacio que merecía dentro de ese mundo académico que tan a menudo se sentía ajeno y hostil.
A medida que su discurso avanzaba, Juan explicó cómo la colaboración entre Esteban y él no había desenfocado su voz, sino que había ampliado su perspectiva. Cada uno de nosotros trae a la mesa su historia, sus errores y éxitos. No se trata de quién tiene la última palabra, sino de cómo podemos usar esas experiencias conjuntas para enriquecer nuestro campo. Simplemente porque seamos distintos, no significa que nuestras voces no sean igualmente válidas. Esa afirmación pareció calar hondo en la audiencia. Él no solo estaba defendiendo su trabajo, estaba estableciendo un estándar para el futuro del diálogo científico. Las miradas que antes eran críticas, ahora se transformaban en atentas. Sintió cómo la incertidumbre que lo había perseguido empezaba a desvanecerse, y aunque sabía que la lucha interna no había terminado, había logrado abrir un espacio donde la valentía y la autenticidad podían coexistir. Esteban tomó la palabra tras la respuesta de Juan, expresando su admiración por el enfoque que ambos habían adoptado. Es fácil dejarse arrastrar por el ego al enfrentarse a nuevas ideas. Juan ha demostrado que, más allá de las individualidades, podemos construir juntos un diálogo más amplio que nos lleve a donde la ciencia necesita ir. El aplauso creció, resonando por toda la sala. En ese momento, Juan sintió una certeza abrumadora. Había encontrado su lugar. No solo por el reconocimiento, sino por comprender que su voz y su esencia no solo eran necesarias, sino esenciales para el proyecto compartido. Esa noche, al regresar a casa, sabía que había conquistado sus miedos internos, y que su abuela se habría sentido orgullosa de su legado. Estaba claro que el camino hacia el reconocimiento no era fácil, pero la batalla había valido la pena. Cada experiencia de desconfianza había sido una chispa que lo había llevado a aprender, y cada paso lo había acercado más a la verdad que tanto anhelaba. Juan sonrió mientras se recostaba en el sillón de su casa. La presentación no solo había sido un acto de superación profesional, había sido un hito en el viaje hacia su auténtica identidad como científico. Los desafíos que aún enfrentaría no se sintieron como cargas, sino como oportunidades para crecer y florecer. Había puesto en claro su voz y, más importante aún, había comenzado a cultivar la capacidad de colaborar sin perder la esencia que lo definía. Bajo esa nueva luz, estaba preparado para enfrentar cualquier reto que viniese. Cada sueño que parecía inalcanzable ahora era posible. Se cerró el capítulo de inseguridades y empezó uno nuevo, lleno de promesas y logros compartidos. Al finalizar su reflexión, miró hacia su computadora. Había correos de colegas, preguntas sobre futuros proyectos, discusiones sobre investigaciones, y una invitación para asistir a una conferencia en la que hablaran sobre su trabajo en conjunto con Esteban. En su rostro se reflejaba la satisfacción, la confianza fortalecida y el reconocimiento merecido. No era solo un fósil, era un vínculo con su historia, con su verdadera voz académica. Este era el inicio de una nueva era, y Juan sabía que lo que habían logrado apenas era la punta del iceberg. Había llegado el momento de establecer conexiones reales y significativas en su carrera. La pregunta era, ¿qué nuevas fronteras desafiaría su valentía en esta emocionante travesía? No hay tiempo que perder. Si quieres seguir explorando estas historias de transformación personal, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No te quedes atrás. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este épico final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. Únete a la transformación.